De vuelta a esta hora con más informaciones, tanto en BTV como también en Superandina. Para conversar tenemos en estudio a Héctor Ibáñez, el presidente de la Junta Electoral. ¿Cómo está, Héctor? Gracias por acompañarnos. Bien, encantado de acompañarlos. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Porque estamos a solo horas de la siguiente elección, de un plebiscito de salida, de un segundo proceso que esperamos esta vez traiga obviamente claramente la posición de las personas a favor o en contra o a favor. Veremos qué ocurrirá con el tema en cuestiones de cierre de jornada, que además sabemos preocupa obviamente a la gente, también la ocupa respecto de dónde hay que ir a votar, cuál es mi local de votación y fundamentalmente todas las temáticas que surgen siempre frente a un proceso como este, Héctor. Partamos de la base. ¿Cómo puedo saber dónde me corresponde votar si que aún no lo sé? Bueno, lo más fácil y lo más recomendable, todos tenemos acceso hoy en día a internet, sí. Servet.cl, digitando su root inmediatamente lo va a direccionar al local que corresponda, sino también en el mismo local a través de los apoderados o de los delegados de colegio. Obviamente están los libros electorales y allí también los pueden indicar dónde vota. Evidentemente esta segunda opción no es la más recomendable porque sabemos y lo reiteramos que ahora es georreferenciado y en consecuencia CERVEL ha dispuesto, se supone, el lugar más cercano al domicilio, lo que en la realidad no siempre es así. Por tanto, olvidarse del antiguo y clásico local en que uno históricamente votaba. Hoy sí, la situación cambió, en algunos obviamente coincide, pero todo es relativamente nuevo, digo relativamente porque ya es tercera elección georreferenciada. Héctor, también hay muchas dudas respecto a varias temáticas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el voto? El voto hoy día es obligatorio, ¿no? Es absolutamente obligatorio. Por tanto, el que no concurra a votar o no esté en alguna de las causales para eximirse o justificarse, indudablemente se arriesga a una multa que va de 0,5 a 3 UTM. Estamos hablando de un rango no menor de 32.000 y fracción hasta 192.000, casi 200.000 pesos, que es una cifra que es importante y que el juez de policía local prudencialmente puede establecer de acuerdo a las situaciones y las condiciones del caso. ¿Qué pasa con los adultos mayores, Héctor? Porque muchas veces surge la posibilidad de no votar porque están enfermos, porque les cuesta la movilidad, en fin. ¿Qué pasa con ellos? ¿Están eximidos de votar o esto del voto obligatorio corre para todos por parejo esta vez? A ver, el voto obligatorio corre para todos por parejo. Se dispuso legalmente que la edad de 70 años es una causal de habilitante para no ser vocal de mesa. Ya. Pero para votar, obviamente, la ley se pone en situaciones de enfermedad, no propiamente tal de edad, sino que enfermedad o impedimentos graves. Ya. Y ahí, obviamente, cabe dentro de ese rango los adultos mayores que ya tienen problemas de movilidad, de reducción de capacidades, que están al cuidado de adultos mayores, o que viven en lugares también apartados y que su desplazamiento es complicado. Pero en esas situaciones el que va a tener que dirimir la situación va a ser nuevamente el juez de policía local. Por tanto, en términos generales la ley se pone en esas circunstancias, pero hay situaciones propiamente que son conceptos genéricos, ¿ya? Impedimento grave, dificultad de desplazamiento, pero no hay un listado tan pormenorizado como 80 años o salud incompatible, etcétera, Claro, etcétera. le preguntaba esto porque una elección dentro de estas tantas que hemos tenido estos últimos 4 años, en que efectivamente estaba esta salvedad, en medio de la pandemia, recuerdo que estaba la salvedad para los adultos mayores de cierta edad, que si querían ir a votar o no, pero hoy día ya eso se modificó. Exactamente, fueron medidas de emergencia sí, y en plena pandemia, que eran obviamente de resguardo sanitario y que hoy día, ya con la situación afortunadamente normalizada, tenemos que atenernos al texto ya de la ley propiamente tal, sin excepciones, digamos, o con las excepciones de que estamos contemplando o conversando, digamos. Ahora, Héctor, ¿qué pasa en la provincia de los Andes? ¿Cuáles son las grandes novedades? ¿Hay locales que se han sumado, otros que han ido cambiando? ¿Qué tendremos como novedad en estas 4 comunas de los Andes para esta elección? En estas comunas
tenemos alrededor de 250 mesas, Ya. 249, y las grandes novedades son que hay en establecimientos educacionales vamos a tener 2 vocales de votación. Ya. Es decir, vamos a tener 2 delegados de la Junta. Nosotros hemos tenido que disponer de 2 delegados, que son la autoridad por delegación nuestra, que obviamente mandan o dirigen el proceso electoral en esos locales. Y estos colegios en particular son el Liceo Salas Marchand, ¿Ya? que es un colegio grande, generoso en espacio, así que no va a haber ahí conflicto en cuanto al número de mesas y disposición física. El otro colegio es el Amancay. Yo ahí diría que podría haber algún tipo de... Siempre se generan en este colegio aglomeración. Ya. Así que el Amancay y el otro es el Liceo Comercial, que más o menos también no son tan grandes. Entonces, el llamado es, como siempre, y que nosotros repetimos, traten de distribuirse en el tiempo de las horas de la jornada, probablemente tal, que vamos a estar en el proceso eleccionario, porque si repetimos experiencias anteriores con olas de calor, con una temperatura ambiente desagradable, obviamente nos vamos a encontrar con 30 y tantos grados y la gente concurre a las mismas horas de siempre, o sea, entre 11 y 2 y media de la tarde, cuando justamente el sol pega más fuerte. Las recomendaciones, vayamos temprano, sin miedo, porque ya los vocales están asignados, los adultos mayores ahí se pueden excusar, y obviamente en ese rango la gente rota con mucho mayor facilidad. Lo mismo en la tarde, a veces después de las 4 de la tarde hasta las 6 uno recorre los colegios y prácticamente hay muy poca gente. Sí. Entonces se puede distribuir mejor la jornada y hacer mucho más fácil el proceso eleccionario. Héctor, en tecnicismo, ¿qué pasa con los vocales de mesa? ¿Con cuántos vocales una mesa ya puede funcionar? Nosotros podemos funcionar con 3 vocales. Ya. A partir de las 8 de la mañana. Si a las 9 ya no tenemos constituidas las mesas, tenemos que entrar a buscar electores, idealmente por la buena, en buen chileno. Claro. Y si a las 10 tiene que estar el 100% constituida. Pero con 3 vocales, lo habitual que hacemos antes de competir por la fuerza es sacar vocales de otras mesas. Ya. Es decir, una mesa que tiene sus 5 vocales instalados, bueno, podemos restarle 1 y apoyar a aquella que tiene 2. Y eso es lo que normalmente hacemos. Los delegados primero tratan de jugar ahí matemáticamente con los vocales, después el llamado voluntario. Y ya bueno, si estamos en una situación más extrema, recurrimos al auxilio de la fuerza para... Y hemos tenido casos como esos, así como en que ya una vez que se le invita, se le pide por favor que tome esa responsabilidad a alguien, caso en que la fuerza pública tiene que intervenir y pedirle que tome esa responsabilidad. Sí, hay, por cierto, siempre hay 4 o 5 por proceso, digamos, pero la verdad es que a la hora de que ya se siente tomado por la fuerza y conducido, ya dice, ya no, sabes que voy. La gente recula y la verdad es que, pero es desagradable. Entonces, la invitación siempre es una cosa ciudadana que la hacemos entre todos. Entonces, si vamos y podemos hacerlo, y además que es remunerado, hay un honorario. Además, entonces, bueno, colaborar. Ahora, Héctor, respecto, esos son los vocales de mesa, pero además hay otra responsabilidad que también se designa, que es ser miembro del colegio escrutador, que de pronto es una pega un poquito menos conocida para las personas. ¿Qué es lo que se desempeña en esa función? El colegio escrutador, bueno, es el día siguiente hábil, el día lunes. Normalmente son los secretarios de los juzgados y obviamente, como el nombre lo dice, escrutar significa hacer el reconteo general de las mesas. Y para eso CERVEL dispone, cada vez la tecnología está incorporándose de muy buena manera, por tanto el ejemplo es cuando nosotros empieza el escrutinio en la tarde, la información fluye. ¿Y por qué fluye? Porque hay estos formularios. Estos formularios hacen un checklist por mesa, vocales tanto, y votaron tantos electores del padrón, y da un número final con el conteo, escrutinio completo, en este caso a favor o en contra. Y esa hojita es la que los presidentes después entregan al delegado, y los delegados tienen que ir a
al colegio escrutador junto con los presidentes a presentar la hojita. Ahora, al comienzo hablábamos respecto de las excusas. Si alguien se suma a esta hora a la sintonía y agarró justo la entrevista que estamos teniendo en este momento, respecto a las excusas, la gente estaba acostumbrada a presentarlas siempre en Carabineros, largas filas de pronto esperando ahí. ¿Cómo va a ser este año? Porque algo habíamos escuchado en diversas partes que se reemplazaban muchas excusas por la comisaría virtual. Bueno, nosotros tuvimos una reunión con Carabineros. Ellos han dispuesto en todas las comisarías, particularmente acá en la tercera comisaría y en todas las tenencias, personal. Han tenido un despliegue, o van a tener, mejor dicho, un despliegue importante de dotación, tanto propia como también algunos aspirantes a Carabineros de la escuela que van a apoyar esto porque el número de gente que concurre es muchísimo. Sí. Pero ahí tengo que aclarar que hay un pequeño mito. Si bien es cierto, existe la plataforma, pero la plataforma uno la puede llenar desde cualquier parte. Claro. Y lo que hay que acreditar, lógicamente, como dice la ley, estar distante a más de 200 kilómetros al menos del lugar de votación. Por tanto, lo que se hace en la plataforma es llenar el formulario con los antecedentes personales, con la clave única. Sí. Hay que decirlo, la clave única, si usted no la tiene, todavía la puede sacar. Sí. Llenar ese formulario y descarga el mismo, pero le dan un folio. Y con ese folio va a la comisaría. Por tanto, necesariamente es presencial en comisaría. Claro. Por lo que indudablemente vamos a volver a ver las largas y eternas filas de aquellos que por una situación física e impedimento de distancia no van a poder concurrir al local de votación. Así que la plataforma hay que hacerlo, pero presencialmente para ratificar, porque es de obviedad que es la única forma de validar que objetivamente yo estoy a una distancia superior o a los 200 kilómetros. Héctor, antes que cerremos la conversación, lo último. En caso que alguien, por ejemplo, por enfermedad, porque cuida a una persona, por turno de trabajo, en fin, no puede cumplir su labor de ir a hacer vocal de mesa, por ejemplo, o bien de pronto a sufragar, ¿esa excusa se entrega después ante el juzgado de policía local? Espero que me llamen, o la presento ese día, ¿dónde? A ver, es distinta la situación del sufragante al vocal. Ya. Nosotros como Junta Electoral, y particularmente quien les habla, tiene la obligación legal de presentar una querella en contra de aquellos vocales que no asisten. Ya. Y lo hacemos, porque obviamente el CERVEL nos exige las nóminas y la Junta presenta ante todos los juzgados de policía local de la zona, que son 3, presentamos la querella con los vocales inasistentes. Perfecto. Y ahí el peso de la ley es muchísimo más importante, porque son menos, es más perseguible y es más relevante la infracción. No digo que no sufragar no sea importante, pero el número de inasistentes es grande, por tanto el proceso en sí se demora en dar la vuelta, digamos, pero igualmente también la excusa es ante el juez de policía local. O sea, ambas circunstancias llegan al juez de policía local, pero la primera, los vocales, a través de querella por el presidente de la Junta Electoral, y los votantes que no van, lo hace CERVEL directamente a través de nóminas computacionales. Héctor, hemos hablado harto, sé que hemos pasado harto el tiempo, pero es un tema tan importante porque muchas veces surgen dudas, y yo sé que siempre hay dudas, las mismas quizás ante las elecciones, pero lo olvidamos, lo dejamos por sabido, y en el momento de los que hubo nos preguntamos qué hay que hacer. Así que gracias por el tiempo. Encantado. Muy amable. Hacemos un breve alto y ya seguimos con más informaciones. Espérenos.